Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Isaac Medrano Caballía, estudiante de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Eh, Hoy vengo a exponerle un tema de termodinámica perteneciente a la segunda ley de termodinámica, que como es el ciclo de Carnot. Ese es el tema que pues les vengo a exponer en el día de hoy. Ya les comparto la pantalla y empezamos en lo más breve posible. Eh, digamos que para empezar este tema vamos a hacer una pequeña introducción o un pequeño resumen de lo que es la segunda ley de termodinámica. Este, Hasta este punto la atención se ha centrado en la primera ley de la termodinámica, que, que requiere que la energía se conserve durante un proceso. En este capítulo se introduce la segunda ley de la termodinámica, la cual afirma que los procesos ocurren en cierta dirección y que la energía tiene calidad así como cantidad, ¿no? Un proceso no puede tener lugar a menos que satisfaga tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. En el capítulo se introducen primero los depósitos de energía térmica, los procesos reversibles, irreversibles, las máquinas térmicas, eh, los refrigeradores y las bombas de calor, ¿sí? Varios enunciados de la segunda ley están acompañados por una explicación de las máquinas de movimiento perpetuo y la escala de temperatura termodinámica. eh, Después se introduce el ciclo de Carnot y se analizan los principios de Carnot. Eh, por último, se examinan las máquinas térmicas de Carnot, los refrigeradores y las bombas de calor. Eh, el ciclo de Carnot es un proceso reversible con 4 etapas. Vamos a ver en qué consisten estas 4 etapas de manera general. Inicialmente tenemos aquí una expansión isotérmica. Expansión, ¿por qué? Porque el volumen aum- aumenta. eh, Vemos cómo de un volumen menor pasamos a uno mayor. Como de un volumen menor pasamos a uno mayor. Expansión isotérmica se refiere eh, que de aquí a este otro paso la temperatura se mantiene constante. O sea que de aquí a este otro paso la temperatura se mantiene constante. Luego tenemos una expansión adiabática. Nuevamente es expansión porque pasa de un volumen menor a uno mayor. La presión en ambos casos disminuye y es abiática ya que no hay transferencia de calor con el exterior. Enseguida tenemos la comprensión isotérmica, comprensión porque pasa de un volumen mayor a uno menor. Isotérmica porque tenemos una temperatura igual del paso 3 al paso 4. Tenemos una temperatura, digamos que igual del paso 3 al paso 4. Pero digamos que va a ser una temperatura más baja de la que
teníamos acá en el 2, ¿sí? Y finalmente una comprensión abiática, comprensión porque disminuye el volumen, disminuye el volumen, disminuye el volumen y abiática porque hay transferencia de calor en el medio, ¿sí? Sí me hago, digamos que entender. Acá les tengo una gráfica que vamos a explicar mejor detalladamente lo que le acabo aquí de contar a ustedes. Muy bien, vamos a ver de manera más gráfica para que, quede, digamos que más comprendido. Tenemos un proceso 1-2. Aquí tenemos esta imagen que nos va a ilustrar el proceso de Carnot. Nos vamos a ilustrar con esta gráfica que aparece del lado aquí derecho y la ilustración animada del lado izquierdo. El proceso 1-2 decíamos que es una expansión isotérmica. Isotérmica, la temperatura de una fuente alta se mantiene constante, por lo tanto debemos de dar calor para que se realice esta expansión. Al aumentar el volumen disminuye también la presión, como muestra aquí en la gráfica. Y entonces seguimos con la otra imagen, que es el proceso 2-3, que sigue siendo una expansión. Al hacer la expansión y tener el aislamiento, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior. La temperatura baja de ser una temperatura alta a una temperatura baja, TV. Ahora vamos al proceso 3-4. Es la comprensión, disminuye el volumen del gas. ¿Sí? Comprensión disminuye el volumen del gas. Aquí tenemos que la temperatura B se mantiene constante. Temperatura B se mantiene constante. Por lo tanto, debemos de climar un calor que denominamos calor de salida. ¿Sí? Calor de salida. Está aquí. Finalmente, el proceso 4-1 es una comprensión también, porque disminuye nuevamente el volumen del gas, pero ahora como es adiabiático en este proceso, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior. Transferencia de calor con el exterior. Al comprimir el gas, obviamente tiene que aumentar la temperatura. Y pasamos de la temperatura de la fuente baja a la temperatura de la fuente alta. Continuando con el ciclo de Carnot, vamos a ver ahora el motor de Carnot. Tenemos una temperatura de fuente alta que da un calor de entrada Q
QE, y entonces al motor debe ceder un calor de salida QS. El motor debe de ceder un calor de salida QS, repito nuevamente, hacia una fuente baja de temperatura TB. Para poder realizar este procedimiento hay que realizar un trabajo como se muestra aquí previamente. Este trabajo se calcula como la diferencia de calor de entrada y el calor de salida, como la diferencia de entrada y el calor de salida. También podemos hacer notar que aquí el rendimiento del motor de Carnot, el rendimiento térmico se denota con la letra eta. La letra eta y letra griega, y se calcula con la razón entre el trabajo realizado y el calor de entrada. Si nosotros sustituimos la igualdad anterior de arriba, esta que está acá, aquí en trabajo, el calor de entrada menor el calor de salida, calor de entrada. No sé si me hice entender. El calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada. Y simplificando esto tenemos que es igual a 1. ¿Sí? El calor de salida entre el calor de entrada, entre el calor de salida y el calor de entrada. Entre el calor de salida, entre el calor de entrada. Además, el rendimiento térmico se puede calcular como 1 menos la temperatura baja entre la temperatura alta. 1 menos la temperatura baja entre la temperatura alta. Aquí podemos notar que el rendimiento térmico depende de la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Y el rendimiento térmico será mayor mientras más alta sea la temperatura de entrada, entre mayor alta sea la temperatura de entrada, y entre menor sea la temperatura baja. ¿Sí? Si me hago entender. Bueno, esto fue todo por hoy. Esta fue mi exposición. Discúlpenme por la flechita que no me aparecía, entonces no sé si me hice explicar ahí bien porque no podía señalar los inconvenientes que se presentan. Muchas gracias. Le habló Jorge Isaac Medrano Cabadía, estudiante de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias y que pasen bien.